Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Recientemente propuse hacer la segunda parte de preguntas y respuestas. Me habéis dejado más de 300 preguntas. Una locura. He escogido aquellas que han sido más interesantes y fáciles de responder, ya que algunas respuestas a vuestras preguntas darían para todo un vídeo. También he excluido aquellas que son un spoiler en toda regla sobre Saw 10. En cualquier caso, os doy a todos las gracias por haber participado. Comencemos. Adrián Márquez pregunta: ¿Qué películas de Saw pudiste ver en el cine y cuáles te tocó ver en internet? Pues he visto todas las películas de Saw en el cine desde la cuarta entrega. Las anteriores tuve que verlas en DVD. Alex pregunta: ¿Qué tendría que pasar para que Saw renaciera? Tendrían que pasar muchas cosas, pero creo que la mejor sería que Twisted Pictures vendiera los derechos de explotación a otra productora con ganas de hacer películas de Saw. Alex Campos pregunta: ¿Qué te gustaría para el futuro de la saga? ¿Un reboot, una serie, spin-offs o seguir extendiendo la historia original? Pues todo me parece bien, excepto el reboot. Es algo innecesario y rompe todo lo construido hasta entonces, pero si tuviera que elegir una única opción, elegiría una serie. Podría aportarle a la saga muchos más matices y profundidad a sus historias. Ángel Escobar pregunta: ¿Qué simboliza el corte de piernas que Amanda se realiza en Saw 3? La autolesión que se provoca Amanda es un reflejo de su dolor interno y su inestabilidad emocional contenida, un síntoma claro de que los juegos y pruebas de Jigsaw no siempre conseguían rehabilitar a las personas. Ángel Pérez Campillo pregunta: En base a lo que de momento se ha visto y a lo que se sabe de la siguiente película, ¿crees que serán capaces de darnos algo que los fans de verdad queremos y lo que deberíamos haber visto después de Saw 3D? Puedo asegurarte que Saw 10 nos dará a los fans cosas que queremos ver, pero hasta donde yo sé, nada que tenga que ver con el final de Saw 3D. Antonio Cardozo pregunta: ¿Por qué Hoffman quiso que Amanda matara a Lynn Denlon? ¿Había otro motivo personal aparte de su ya conocida brutalidad? El principal motivo es que no quería compartir el legado de John con ella, y quería eliminarla como sucesora directa. Hoffman era conocedor del juego de Jeff y Lynn, y sabía que si Amanda provocaba la muerte de Lynn, Jeff acabaría con ella. De esta forma, Hoffman heredaría el trono de sucesor de Jigsaw. A partir de ahora, controlaré los mecanismos del juego. Bezdadea pregunta: ¿Cuál es tu nombre real? Pues mi nombre real es Carlos. Bloflowolf pregunta: ¿Cómo fue tu reacción al ver Saw por primera vez? Creo que todo el mundo que vio Saw por primera vez, y en esto me incluyo, reaccionamos con la misma cara de Adam al final de la película. Bonnier pregunta: ¿Saw 10 se llamará Saw Legacy como se iba a haber llamado la octava película de la saga? De momento se desconoce cuál será el nombre definitivo de Saw 10. Seguramente sepamos algo en unos meses. Sin embargo, no creo que se acabe llamando Saw Legacy, ya que el tema principal de la película no tratará sobre el legado de Jigsaw en sí. Capitán Fénix 45 pregunta: ¿Qué opinas del personaje de Jill Tuck? Yo creo que está muy infravalorado y merecía más. Creo que es un personaje desaprovechado y muy maltratado. Creo que no supieron abordar bien qué es lo que querían hacer con ella. En Saw 4 se nos presentó como una mujer seria, líder y enigmática. Sin embargo, en Saw 7 la trataron como si fuera estúpida. Jonathan Rodríguez Tapia pregunta: ¿Te gustaría que Adam siguiera vivo? ¿Cuál sería la excusa para traerlo de vuelta? La respuesta la encontrarás en este vídeo. Brian Leonardo pregunta: No entiendo cómo Hoffman secuestró a toda la gente de Saw 6. ¿Quién le ayudó? Porque estaba más pendiente del FBI y del caso del cómplice de Jigsaw. Brian, debes entender que la película no narra los hechos como si hubieran ocurrido en 2 horas, pero esto no solo ocurre en Saw, sino en cualquier película. Probablemente desde que Hoffman construye los juegos, secuestra a las personas y es cuestionado por el FBI, haya pasado un mínimo de un mes. Así que sí que tuvo tiempo. Carlos Chaura pregunta: ¿Crees que en algún momento retomen la historia y den continuidad a Jigsaw 2017 o Spiral? Pues es probable que sí. De hecho, el guionista Josh Stolberg afirmó que estaría dispuesto a continuar las aventuras de Eleanor y Logan en un futuro, pero no hay nada oficial confirmado por ahora. Cowboy Gahan pregunta: ¿En qué puesto crees que terminará en ranking personal Saw 10? Con lo que sé de la película y cómo me la imagino, creo que podría entrar en mi top 5, pero tal vez estoy apuntando muy alto. Habrá que esperar a ver qué ocurre. Cristo Morales pregunta: La pregunta que me dejó duda de Saw 4, ¿crees que el oficial Rig murió? ¿En serio hay dudas sobre esto? Nadie se ha salvado. Muerto, 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 muerto y muerto. David Ruano pregunta: ¿Qué opinas de la escena de los Saw Games del YouTube Rewind de este año? Pues me ha parecido muy gracioso ver a Auron forcejeando con Billy, aunque esto es un claro guiño voluntario o involuntario a Scary Movie 4. Doctor Strangelove pregunta: ¿Y tú crees que Saw para su última película tenga un final satisfactorio? Y no me refiero a Saw 10. Tal vez la pregunta debería ser: ¿habrá una última película de Saw? Saw 7 fue lo más cercano a un cierre de la saga. Todo lo que venga después son extras y nunca sabrás cuándo será el final, por lo que te recomiendo que elijas poner el punto final en la que más te guste. Eduardo Rodrigo pregunta: ¿Por qué John abandonó a
Adam en el baño si él había cumplido con haber sobrevivido. Recordemos que en su cinta John le dijo: Adam, hoy morirás si no haces algo al respecto. Pues precisamente porque Adam no hizo nada al respecto para sobrevivir. Pudo cortarse el pie y no lo hizo, pudo aplastarse el pie con la tapa del inodoro y no lo hizo. Se quedó literalmente sentado a esperar su muerte. La pregunta sería, ¿qué hizo Adam para sobrevivir? El Beto pregunta. ¿Recuerdas el primer vídeo de Saw que subiste? ¿Es posible que puedas poner un fragmento para ver la calidad de tus vídeos de entonces? No recuerdo cuál fue el primer vídeo y de hecho he perdido la mayoría que tenía, pero hace muchos años hice un pequeño cortometraje sin presupuesto sobre Saw y tenía este aspecto. Y el primer vídeo de este canal aún puedes verlo, podrás notar la diferencia enseguida. El Cinéfilo pregunta. ¿Crees que Kevin Greutert fue adecuado para la dirección de Saw 10 o piensas que se pudo elegir a un mejor director? No sabría qué decirte. Evidentemente hay miles de directores mejores que Kevin, pero la pregunta es, ¿tienen Lionsgate y Twisted Pictures dinero para contratar a un buen director? La respuesta es sí, pero no les da la gana usarlo para eso, así que tendremos que conformarnos. También te digo que espero que su dirección sea parecida a la de Saw 6 y no a la de Saw 7. El Diario de Hess pregunta. ¿Volverá el Dr. Gordon? Pues me encantaría, pero no lo creo, al menos de momento. El Mor JJ pregunta. ¿Crees que se desarrollará más trama sobre Amanda y Adam? De los dos personajes compartiendo escena, no. Es algo que no aporta absolutamente nada a la trama ni a la historia. Sobre Amanda, por supuesto que sí sabremos más de ella. Facundo Valdivia pregunta. ¿Crees que Home Alone y Saw tienen alguna conexión? JCBDXD pregunta. ¿Qué opinas de la teoría de que Kevin, el protagonista de Solo en Casa, es el mismísimo Jigsaw? La única conexión de Solo en Casa con Saw es la magistral imaginación colectiva de los fans. La teoría que relaciona a Jigsaw con Kevin es una teoría muy antigua y la verdad, es una idea muy divertida, pero nada más, no puede tomarse en serio. Francisco Gavira Ibáñez pregunta. Buenas, ¿crees que por fin con Saw 10 tendremos una peli digna de la saga Saw? Creo que será una intercuela que si se dirige bien puede hacernos olvidar las dos últimas entregas con facilidad. Eso sí, no será la mejor de todas, aunque el tener a Tobin Bell el 50% de la película sumará puntos. Fernando Herrera pregunta. ¿Crees que si James Wan hubiera dirigido las últimas películas de Saw hubieran sido buenas? Te recuerdo que James Wan dirigió la primera Saw. Creo que hubieran sido mejores, pero no buenas. La dirección de la película no es un factor único y definitivo para determinar que una película sea buena o mala. Si el guión es malo, lo único que puede hacer la dirección es maquillarlo y mejorar ciertos aspectos. En definitiva, que James Wan hubiera dirigido las dos últimas entregas de la saga Saw no sería una total garantía de que las películas hubieran sido buenas. Eso sí, hubieran sido mejores de lo que fueron. Gabriel López Pérez pregunta. ¿Te gusta el personaje de Peter Strahm? Que la quinta película sea suya es un puntazo en mi opinión. El personaje de Peter Strahm es uno de mis favoritos. Es alguien que se dedicaba a su trabajo por vocación y se le daba bien. Era carismático y encima no era un corrupto ni había hecho nada malo. Una lástima que acabara tan mal. Era digno para ser el antagonista directo de Hoffman hasta el final de la saga. Dalán Galactus pregunta. ¿Cómo arreglarías para una futura peli de Saw la aparición de Gordon, Logan y el carabebé de Spiral? Tras los eventos de la granja de Jigsaw 2017, Gordon aparecería y recogería a Eleanor en mitad del camino. Este le contaría a Eleanor todo sobre Logan y prepararían un juego donde participaría Logan y Hoffman como rivales. Ambos se atribuyeron el legado de Jigsaw como algo propio y pagarían el precio. Al carabebé de Spiral no lo incluiría en nada. Ignacio Galano Couture pregunta. ¿Conoces el corto que dio inicio a la saga llamado Saw 05? Si es así, ¿sabes algunas curiosidades? Lo conozco. Puedo decirte que fue el corto de Leigh Whannell y James Wan que tuvieron que realizar para convencer a Twisted Pictures y Lionsgate de realizar la película de Saw. De no haber hecho este corto, las productoras hubieran dicho que no al proyecto y Saw nunca hubiera existido. De hecho, es el corto que revela lo que significa Saw. Todo el mundo cree que Saw se le atribuye a la palabra sierra, sin embargo, su significado real es visto, haciendo referencia al concepto de que tus crímenes han sido vistos por Jigsaw. John Pan pregunta. ¿Por qué Obi ayudó a John a capturar personas en Saw 2? Jorge Valdez pregunta. ¿Crees que Obi de Saw 2 conoció a Kramer y le ayudó en sus juegos? ¿Por qué crees que lo puso a prueba en el juego de Saw 2? Las respuestas a vuestras preguntas las encontraréis en este vídeo. J. Green pregunta. ¿Puedes mostrar un detrás de las cámaras de tus vídeos en edición, amigo? Claro, mira, este es este vídeo. Tenemos toda la secuencia de vídeo con sus capas, los recursos, luego grabo la locución y la transformo en vídeo. Doy los últimos retoques y listo.
Juan David Parra pregunta: ¿Cuál ha sido tu momento favorito del canal Sea Vídeo Edición Comunidad este año? El mejor momento ha sido el mes de noviembre y diciembre, cuando he podido abordar contenido sobre la nueva entrega de Saw. Y es que estos momentos son especiales, ya que los fans vuelven a recuperar las esperanzas en la saga, comienzan las teorías y las filtraciones. Me siento muy orgulloso de estos vídeos, no solo porque hayan funcionado bien, sino porque los he trabajado de manera distinta y han quedado diferentes al resto. Cato pregunta: ¿Crees que fue un error haber matado a Jigsaw tan temprano? Personalmente no lo creo. Jigsaw murió cuando debía hacerlo, aunque sus productores lo hayan visto como un problema, sobre todo a la hora de plantear secuelas. Jigsaw tenía un cáncer muy avanzado y alargar su vida en las futuras secuelas lo hubiera vuelto un personaje incoherente. Precisamente creo que la magia de Jigsaw es que duró poco y fue el mártir de su propia obra. Kira pregunta: ¿Este canal será exclusivo para contenido de Saw? Durante este próximo 2023 me gustaría abordar nuevas temáticas sin dejar a Saw de lado. Además, recientemente abrí un canal secundario donde poder compartir con vosotros un contenido completamente diferente. En 2023 habrá mucho contenido de Saw, pero tras Saw 10 tengo intención de jubilarme metafóricamente hablando. El año que viene haré 17 años hablando de la saga Saw, y me gustaría tomar otro rumbo. Esto no significa que no vuelva a hablar de la saga, pero sí tengo intención de que se vuelva algo secundario con el tiempo. Kirevil pregunta: ¿Cuánto tardas más o menos en hacer un vídeo y con qué programa editas? Pues depende mucho de su duración y la complejidad del contenido. En términos generales, si el vídeo es corto y relativamente sencillo, tardo entre 1 a 2 días. Sin embargo, si es algo más completo, suelo tardar 2 a 4 días. En el caso de las historias completas de los personajes de Amanda y Hoffman, llegué a tardar 7 días por vídeo. Y el programa que utilizo principalmente para editar es el Adobe Premiere Pro. Luke Guy pregunta: ¿La saga debería acabar o debería haber acabado hace tiempo? ¿Cuándo debería haber acabado? ¿En la primera trilogía o en Saw 10? John Moxley pregunta: ¿En qué película debió terminar la saga? Esto es algo muy subjetivo. Al menos yo sigo defendiendo que la saga debía haber puesto punto final en Saw 7, pero también soy defensor de traer nuevas películas si la idea e historia son interesantes, y no tienen por qué ser historias directamente relacionadas con Jigsaw o sus sucesores, sino un poco el concepto que intentó traer Spiral, pero haciéndolo bien. Laurentino Filipuzzi pregunta: ¿Cuál sería tu ranking de Saw? De peor a mejor película. Mi ranking de peor a mejor película de Saw es el siguiente: Jigsaw 2017, Spiral, Saw 7, Saw 5, Saw 6, Saw 4, Saw 3, Saw 2 y Saw. Lenny González pregunta: ¿Crees que el método de nuestro rehabilitador favorito John Kramer podría funcionar en la vida real? Es una pregunta que siempre me he hecho. El método no es perfecto y podría dar lugar a varios resultados. Tener una experiencia cercana a la muerte podría darte un nuevo enfoque de la vida. Puede que acabarás apreciándola y valorándola mucho más. Esto suele pasar mucho en personas que se han jugado la vida en un quirófano. Sin embargo, cuando hay elementos de tortura y autolesión, puede acabar por generarte graves problemas psicológicos y miedos de por vida. Dependería mucho del tipo de persona, por lo que no funcionaría igual en todo el mundo. Juan Carlos pregunta: ¿Qué opinarías si existiera alguien como Jigsaw en la vida real? Pues de primeras lo sentiría como algo emocionante, pero seguramente acabaría por darme bastante miedo. Y es que aunque alguien quisiera llevar el trabajo de Jigsaw en la vida real, probablemente no sería como nosotros nos pensamos. Lord Fast 321 pregunta: ¿Es un acierto hacer una precuela en vez de continuar la historia desde Saw 7? Pues no es tanto una cuestión de acierto o no, sino de comodidad y sencillez. Para Twisted Pictures y Lionsgate es más fácil hacer una intercuela, ya que proporciona seguridad narrativa al no arriesgar el futuro de la saga ni nada que pueda no gustar a los fans. Es por ello, por ejemplo, que Jigsaw 2017 tomó la precaución de narrarla 10 años después de la muerte de Jigsaw. Parece que nadie tiene el valor de arriesgarse ni tomar las riendas de la continuidad de Saw 7. The Lord of Valhalla pregunta: ¿Cuántos años tienes y desde cuándo estás en internet hablando de la saga Saw? ¿Cuántos años crees que tengo? Lord of Valhalla, tienes 3 oportunidades. Puedes escribir 3 números en un comentario. Si uno de esos números lo aciertas, te diré la edad que tengo. Que empiece el juego. Y por cierto, llevo hablando de Saw desde 2007. Luca Medina pregunta: ¿Crees que la saga Saw pueda recuperarse de esta mala racha con las películas anteriores gracias a Saw 10? No parece que la saga se vaya a recuperar del todo, pero es cierto que Saw 10 será muchísimo mejor que las 2 últimas entregas, eso casi garantizado.
complicado. Lucius Extra pregunta: Tras saber que el compositor Charlie Clouser trabajará para la 10ª entrega, ¿prefieres que se mantenga como compositor o lo cambiarías por otro? Cambiaría de productora, de directores, de guionistas, pero no cambiaría a Charlie Clouser como compositor. Es una pieza fundamental e imprescindible para que la ambientación de Saw haya brillado tanto durante años. Luis Bedoya 1152 pregunta: ¿Cuál es tu teoría respecto en dónde se encuentra el cuerpo de John Kramer, ya que en Jigsaw no se nos resolvió esa duda? Seguramente el cuerpo de John Kramer esté cogiendo polvo en el sofá de Logan, aunque me gustaría pensar que se encuentra en alguna cripta, sirviendo de símbolo de adoración para los fanáticos de Jigsaw. Michael Lucas pregunta: Para ser una película del género de terror, los policías actúan hasta cierto punto bien. Si llegasen a tener algo de coherencia e inteligencia al tomar sus decisiones, ¿en qué parte de la película crees que habría acabado la saga descubriendo o deteniendo a John o algunos de sus aprendices? Voy a responderte con una breve escena. Sacadme de aquí. Fin. Michi pregunta: ¿Te gustaría estar en un escape room de Saw? Me gustaría, aunque no he encontrado ninguno en mi país que parezca merecer la pena. Miguel Ángel Vargas pregunta: ¿Algún momento de la saga te dio vergüenza ajena? Te pongo dos ejemplos. ¿Su nombre? John. Usted está loca. Mila Belén pregunta: ¿Crees que quienes somos muy fans de Saw y no en ese nivel con otras sagas, lo somos por alguna razón en particular? ¿Dice algo de nosotros el que nos haya atrapado tanto una historia que desde afuera se puede tomar como cínica o masoquista? Muy buena pregunta, Mila. Algunas veces me he planteado esta misma cuestión y creo que para aquellos que la vieron especialmente durante la adolescencia, les supuso un apoyo emocional y mental, aunque pudiera parecer todo lo contrario. Probablemente un adolescente que haya sufrido a manos de otras personas y se haya sentido solo o emocionalmente abatido, la saga pueda haberle ayudado a entender que todo el dolor que ha sufrido no es culpa suya, que hay personas malas a nuestro alrededor, que no aprecian sus vidas ni respetan las del resto. Entonces aparece una especie de justiciero llamado Jigsaw que les da una lección. Es una saga que da lecciones a los abusones de esta sociedad, además de incidir en el concepto de apreciar nuestras vidas. Pablo Domínguez pregunta: ¿Crees que Mark Hoffman sigue vivo? Yo creo que Hoffman sigue vivo, al menos hasta que nos demuestren lo contrario, ya que a diferencia de Adam, a Hoffman nunca le vimos morir. Ramiro Comba pregunta: Visto y considerando que en la última entrega de la saga tuvimos a Samuel L. Jackson, ¿hay algún otro actor conocido o de renombre que te gustaría que ficharan para la saga? Pues me gustaría mucho que Kevin Spacey apareciera en alguna película, que fuera un detective oscuro y sin escrúpulos, que pudiera hacer frente al juego sin problemas y que pusiera en jaque la propia filosofía de los juegos. Ramlex Smooth pregunta: La pregunta del millón, ¿qué fue del Dr. Gordon después de haber encerrado a Hoffman? Sinceramente creo que se tomó un tiempo de descanso para que no pudieran sospechar de él como sucesor de Jigsaw. Pasaría un tiempo reclutando gente y tal vez decidiera reactivar los juegos cuando Logan por su cuenta decidió recrear el primer juego de Jigsaw saltándose las reglas. Soñar es gratis. Rey Ratón pregunta: ¿Qué te motivó a crear un canal dedicado a Jigsaw y todo lo que tenga que ver con él? Como algunos sabéis, estuve escribiendo muchos años sobre la saga en el blog de Showmaníacos, y tras el estreno de Jigsaw 2017 entendí que aquello debía cambiar. La Sierra de Kramer es la evolución natural de aquel blog, una versión adaptada a los nuevos tiempos. Ribeirox pregunta: ¿Crees que sea una buena idea traer a Bobby de Saw 7 de nuevo para Saw 10? ¿O al menos te gustaría volver a verlo como un cameo? Tengamos en cuenta que Saw 10 es una intercuela, por lo tanto que aparezca Bobby sería algo extraño. No lo traería de vuelta como personaje principal, aunque no vería mal que tuviera algún pequeño cameo, siempre y cuando esté justificado y aporte algo. Salvador Salas pregunta: ¿Te gustaría que Saw tuviese un remake pero a la vez secuela parecido a Halloween o Scream? No es algo necesario, pero Saw en unos años tendrá un remake, acuérdate. Sam B pregunta: ¿Crees que Logan pudo ser uno de los dos tipos con máscara de cerdo que acompañaban al Dr. Gordon en Saw 3D? Absolutamente no. La identidad de los dos tipos con máscara de cerdo te lo revelo en este vídeo. Santander pregunta: ¿Cuál o cuáles son los personajes que más odias de Saw? Pueden ser secundarios, protagonistas de una película o de la saga. Cualquiera que me conozca un poco estará pensando que voy a decir Logan, pero no, hay alguien que odio mucho más, y ese es Gibson. El policía más idiota de todo el departamento. No sé si es que el actor no supo actuar bien o si el personaje era en sí mismo un inútil, pero no lo soporto. Es un personaje que no se toma en serio a sí mismo. Sombra Azul pregunta: ¿Crees que Saw 10 será el cierre definitivo o habrá más Saw después?
10. Saw 10 será una intercuela, por lo que es imposible que sea un cierre en sí mismo. Y sí, estoy seguro que quedan muchas Saw por delante. Sonic pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor película de Saw hasta el momento? Siempre responderé a esta pregunta que Saw 1, por todo lo que significó. Tadeo Alf pregunta. ¿Crees que si Saw 10 tiene una buena recepción tendremos más cosas sobre la franquicia como otro videojuego de Saw? Estoy casi seguro que veremos otro videojuego de Saw. De hecho, fue un tema de conversación entre los productores antes de realizar Saw 10, así que más tarde o temprano llegará. Vigilante pregunta. Imaginemos que te dejan hacer una película de Saw. ¿Podrías hacerlo con tus ideales? ¿De qué trataría? Si me dejaran hacer una película de Saw, por supuesto lo haría y me vería capaz de hacerlo. ¿De qué trataría? Tengo algunas ideas, y algunas de estas ideas las estoy intentando realizar con el proyecto del Imitador, que espero poder realizar este 2023. Walter Medino pregunta. ¿Te animarías a crear tu propia historia de Saw o una reinvención de alguna película que no te gustó de la saga? Por ejemplo, ¿cómo hacer mejor Saw 7 o Spiral? Podría hacerlo, pero no me gustaría dedicar mi tiempo a reescribir el guión de una película ya hecha. Preferiría escribir una nueva historia, aunque en concepto de análisis sí podría apuntar qué cosas podrían ser diferentes en otras entregas. Por ejemplo, ¿cómo hacer mejor Spiral? Haciendo que Chris Rock no apareciera en ella. Witino Dogues 0889 pregunta. ¿Cuántas esperanzas le ves a Saw 10? Por lo que sé de Saw 10, tengo muchas esperanzas en que sea una película como mínimo entretenida. Enrique Núñez y XFXD preguntan. ¿Cómo conseguiría dinero Jigsaw para sus trampas? Tu pregunta será respondida en octubre de 2023. Espero que os haya gustado este preguntas y respuestas. De verdad, quería haber incluido más de vuestras preguntas, pero tendremos que dejarlo para un próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas.